Bueno, como les mencionaba, todos los sistemas lagunares pueden tener o no tener un sistema de pretratamiento. En muchos casos no es instalado o no lo diseñan. La laguna puede trabajar de esa manera. Significa que el drenaje tal y como entra o como viene de la red de alcantarillado puede ingresar a la laguna sin ningún pretratamiento. Lo más aconsejable es que tengamos que colocarle nosotros un tratamiento preliminar al agua residual. Esto con la finalidad de que la primera laguna pues no sufra por la invasión o saturación de material flotante, que pueden ser trapos, pedazos de madera, botellas de PET, otro tipo de plásticos. Entonces, y lo más seguro es de que también sufra la primera laguna una gran cantidad de asolve en forma de arenas o de cualquier otro material de arrastre. Entonces, con la finalidad de evitar que todo esto le pase a la primera laguna, que es la que va a recibir el agua directamente de la red, entonces es aconsejable, aunque insisto, no pasa nada si metemos todo el tratamiento, pero sí es aconsejable que le pongamos un tratamiento preliminar. Muchas veces este tratamiento preliminar consiste en una serie de rejillas o tamices con la finalidad de ir retirando toda la materia flotante, insisto, plásticos, bolsas, trapos, todo aquello que luego va siendo acarreado por la red de drenaje, se retiene aquí y posteriormente se pasa a unos canales de sedimentación, donde lo que vamos a hacer es de que en estos canales se nos sedimenten todas las partículas de una densidad igual a la de la arena, con la finalidad de que también la primera laguna no se nos colmate por sedimentos, arenas que pueden ser también pedazos de hueso, algunas limaduras de hierro, cualquier otro tipo de estas cosas que luego trae arrastrando el alcantarillado. Bueno, pues a través de los canales de sedimentación evitamos que entren a la primera laguna. En muchos casos en el tratamiento preliminar también se utilizan equipos de monitoreo de caudal que pueden ser aforadores tipo partial o el más utilizado es el vertedor proporcional o vertedor sutro. A través del vertedor proporcional o vertedor sutro nos permite a nosotros que en nuestro canal tengamos una velocidad relativamente constante. Recordemos en las gráficas que habíamos visto la semana pasada que el caudal que entra a los sistemas de tratamiento varían con respecto a las horas en un día, varían con respecto a la semana, varían con respecto al mes y obviamente tienen variaciones estacionales, ¿no? La gente no va a consumir la misma cantidad de agua en invierno que en primavera o verano, entonces todo esto hace que el agua que esté entrando a los sistemas de tratamiento tengan variaciones horarias, diarias, mensuales, semestrales o estacionarias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en nuestros canales desarenadores o en nuestro equipo de monitoreo de caudal? Nuestro equipo de monitoreo de caudal tiene que tener la capacidad para poder medir un rango desde un Q mínimo hasta un Q medio o un Q máximo o inclusive hasta un máximo extraordinario. Con respecto a que logremos hacer la sedimentación en estos canales, pues nosotros tendríamos que llevar la sedimentación hasta velocidades no laminares, porque si no también estaríamos depositando en los canales parte de la materia orgánica y eso es lo que no queremos. La materia orgánica sí debe de pasar, más no debe de pasar las arenas, el vidrio, la limadura de hierro o los pedazos de hueso que vaya a haber o semillas que vaya a haber en el caudal. Entonces nuestro tratamiento preliminar con el sedimentador debe de ser tal que nos permita
que tengamos una velocidad casi constante, muy cercana a 0.3 metros por segundo, máximo 0.4, 0.5, de tal manera que logremos sedimentar la mayor cantidad de arenas, pero que no sedimentemos también la materia orgánica. Si nosotros sedimentamos la materia orgánica en esos canales, lo que va a pasar es que con la arena que se va a sedimentar en ellos y la materia orgánica, va a iniciarse un fenómeno de putrefacción, y entonces vamos a tener obviamente un mal aspecto, pero también malos olores en los sedimentadores. Entonces, la intención es precisamente del vertedor Sutro o del vertedor proporcional, es que la forma de este vertedor nos permite que, aunque entre un gasto mayor, la velocidad ande entre 0.3 y 0.35. Si entra un gasto menor, la velocidad tiene que estar más o menos en ese rango. Recordemos que la fórmula de continuidad nos dice que el gasto es directamente proporcional entre la velocidad y el área. Entonces, si yo incremento el gasto, pues también va a incrementarse la velocidad, pero yo no pudiera cambiar el área. Entonces el área es constante porque mi canal es un canal de concreto que no pudiera yo hacerlo ni más grande ni más chico para ajustarlo a las condiciones de gasto que me estén entrando. Entonces, por eso el vertedor proporcional así se llama, es un nombre que lo vamos a encontrar en la literatura. A través de una parábola, esa parábola lo que va a hacer es una similitud a como si fuéramos cambiando nosotros la geometría de nuestro canal. Entonces ese vertedor proporcional va a tener, a través de esa parábola, nos va a obligar a que la velocidad ande entre el 0.30 y el 0.35, 0.40, y de esa manera vamos a tener la velocidad que requerimos para que se sedimenten exclusivamente los materiales sedimentables, los que ya hemos mencionado: arenas, gravas, limadura de hierro, etcétera, y no que sedimente la materia orgánica. Esta debe de pasar a los siguientes reactores para que se haga la depuración. Bueno, vamos a ver ahorita. Este es un sistema lagunar en la población de Capulac, Tetla, en Tlaxcala. Este es parte de lo que sería el pretratamiento. Vean ustedes, aquí tenemos una cubeta. A ver, permítanme. Aquí tenemos una cubeta. Y aquí está la entrada. Bueno, el flujo viene de este lado. Cuando quieren ellos que pase el agua hacia la laguna, tienen abierto esto. Cuando no, pues cambian el bote lo pasan para allá. El bote ahorita está instalado de tal manera que el agua de lluvia salga por esta parte. ¿Sí? Pero pues lo que habíamos comentado en un inicio, vean, esta tapa pues también es incómoda para el operador. Aquí había otra tapa, la quitaron. Aquí están en el fondo las series de tapas que estábamos viendo ahorita. Y aquí está lo que nosotros estamos hablando ahorita, el pretratamiento. ¿Sí? ¿Qué está pasando en este pretratamiento? Pues vean lo que ya mencionábamos, aquí se ve que rebosó el agua y tenemos los materiales. ¿Bien? Toda la arena aquí en los canales. En esta parte, normalmente, en las partes, aquí no sé si logran apreciar las rejillas. Ahorita hay otra lámina donde sí se puede ver. Entonces un canal desarenador para la operación y el otro canal, digamos, en reposo. Una vez que se hace la limpieza en el canal número 1,
Se abren y cierran las compuertas, ya el canal está limpio y entonces ponemos a trabajar el canal número 2. Una vez que este esté saturado, de nuevo cerramos las compuertas y ahora pasa por el canal número 1, el cual ya le dieron mantenimiento y retiraron todos estos materiales. Vean, este es el canal Sutro, digo el vertedor Sutro, este de aquí. Esta forma, esto que está en forma de parábola, la voy a dibujar a lo mejor por acá, vean. Lleva esto, aquí está la parábola y se deposita. Este sería nuestro fondo del canal. En esta parte es donde se van a depositar las arenas. Esta forma de parábola le va a permitir a que el agua, cuando pase por la parte interna, esta forma de parábola le va a permitir, esta área bajo la curva va a ser equivalente a que si yo tuviera este canal en una forma de parábola. Entonces este vertedor es el que más se utiliza porque nos permite, con esta parábola, insisto, tener aquí una velocidad cercana a los 0.30 o 0.35 metros por segundo, que es lo que requerimos para provocar la sedimentación de todo lo sedimentable, ¿sí? Aquí hay que tener mucho cuidado en el dibujo de esto, porque yo me he encontrado plantas, es más, creo que la de Huejotzingo, que no tiene esta parábola, más bien parece así una como palomita de la paz, porque esta es así. Entonces, pues aquí realmente el área bajo la curva pues no va a ser representativa del caudal que esté pasando en el canal, ¿no? Para canales muy pequeños se utiliza la mitad, pero ya para cuando tenemos nosotros caudales más grandes, entonces trazamos nosotros la otra curva del otro lado. Y ahora sí, a través de toda esta área puede pasar el gasto. Y insisto, esta curva nos va a permitir absorber todas estas variaciones de velocidad de caudal para que el canal tenga una velocidad más o menos constante. Bueno, pues ya entra el agua, ya vieron aquí la acumulación de materia. Aquí está todas las acumulaciones y ingresa a través de esta tubería hacia lo que sería la laguna. Ahí está el registro, nuevamente observen, no hay tapas, ya que se ve que el mantenimiento aquí es muy escaso. Yo cuando me tocó visitar esta laguna para hacer el diagnóstico y el dictamen, bueno, pues ya tiene algunos años, yo me imagino que ahorita ya de estar trabajando en perfectas condiciones. Esta ya sería la laguna. Observen aquí que los taludes son de concreto. Vamos, posteriormente va a haber un tema sobre lo que serían los taludes y los materiales para la conformación de la laguna, pero observen, son de concreto. ¿Qué es lo que está pasando? Entre las uniones de los concretos o de las losas de concreto, pues ya tenemos crecimiento de pasto. Y este crecimiento de pasto, pues lo que va a hacer es de que el agua de la laguna se nos percole hacia el suelo. Vean. Y aquí algo, pues, llamativo. Estas dos mangueras están extrayendo agua de la laguna. Esta es una laguna anaerobia, entonces están extrayendo agua para llevársela al cultivo. Algo que quiero aquí aprovechar, que bueno, a lo mejor nos regresamos después a ver con más detenimiento esta fotografía. La tomé porque es muy representativa, y lo que sí quiero que observen son estas líneas. Por aquí viene otra línea.
aquí hay unas. Y aquí van. También observen la gran cantidad de basura. Vean todo lo que está ahí flotando. Ahorita nada más quédense con la idea de estas líneas que son de otro color, ¿eh? Vean que son de un color como rojizo azul y que llevan una trayectoria. Bueno, también observen el color de la laguna. Inclusive hasta se pudiera, con un poquito más de imaginación, pudiéramos decir que hasta el agua se ve con una poquito mayor de densidad o de viscosidad que otras. Bueno, aquí está otra fotografía de la laguna, ¿sí? Observen que hay pastoreo, inclusive aquí hay un niño, miren, acostado. Aquí al fondo hay otra laguna. Pero observen aquí el niño y el pastoreo. Esas lagunas, como mencionamos en sesiones anteriores, pues la laguna Nairobia tiene unas profundidades de 4 o 5 metros, ¿no? Se cae el borreguito, bueno, pues lástima, pero se cae el niño y entonces sí van a ver. Entonces, aquí tenemos esta situación, necesitamos totalmente evitarla, ¿no? Por eso es importante que tengan un cercado, para evitar que cualquier persona ajena al tratamiento ingrese y pueda ocasionar un problema. Si a este niño le llega a pasar algo, pues en qué problema se meten las autoridades. Y vean nuevamente lo que les mencionaba, ¿no? Aquí hay un color diferente y tenemos de nuevo basura. Y aquí hay otro color diferente. No es el reflejo como acá, aquí sí es el reflejo, pero aquí no. Y vean, de nuevo tenemos esta serie de fenómenos. Y pues lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? La falta de mantenimiento, pues vegetaciones en los taludes, basura flotando, cosas que tenemos que evitar. Y lo que vimos en la fotografía anterior, ¿no? Todas las losas de concreto, se ve que en las uniones de las losas de concreto pues ha nacido el pasto. Y en algunos casos no nada más el pasto, aquí nada más fue el pasto, pero en otros casos me ha tocado ver hasta árboles prácticamente ahí que ya nacieron. Bueno, aquí está otro acercamiento, vean de nuevo lo que les mencionaba. Esto. Aquí tenemos un color y aquí tenemos otro color. Nuevamente, ¿no? Todas las basuras. Y ahora el pasto ya se está creciendo adentro de la laguna, vean. Para ir adelantando el tema, ¿por qué no hay una mezcla entre esto y esto? Pues porque esto tiene una densidad diferente, aquí una densidad ρ diferente a esta. Sería una densidad 1 y esta sería una densidad 2. Bueno, pasemos a la que sigue. Aquí está nuevamente nuestro pequeño pastor. Véanlo. Y ahí está el sistema lagunar. Y aquí ya es esta ya es laguna facultativa, ya no estamos en la zona de la laguna Nairobia. Sin embargo, sigue persistiendo este fenómeno, ¿no? Vean. Y aquí ya no vemos las losas de concreto, ya fueron totalmente cubiertas. Aquí tendrían que venir las losas de concreto, ya fueron totalmente cubiertas por el pasto. Pudiéramos nosotros decir que a lo mejor el viento vino en esta dirección, vamos a llamarle viento, y que orilló a que toda esta capa
fuera esta esquina. Entonces ya tenemos una variable que estamos hablando del viento. Entonces el viento influye en el tratamiento del agua. Pero no nada más el viento, hay otras cosas que vamos a platicar enseguida. Vean, esta es la parte donde ya se recoge aparentemente el agua tratada. Aquí tiene, esta es una mampara de acero. Ya bueno, no le hice un acercamiento aquí a la hora de que tomamos la foto para el diagnóstico, pero sí está totalmente ya oxidada esa mampara de lámina. Y estos que están aquí como dientecitos, pues son, bueno, aquí está nuevamente la mampara. Vean hasta dónde ya fue llegando la basura también. Inclusive está hasta arriba de la mampara, que se ve que a esta laguna, cuando ahí llega el agua de lluvia, también es rebasada en todos sus aspectos, que es lo que nosotros tenemos que evitar. Precisamente en el pretratamiento, pues tenemos que evitar que entre el agua de lluvia. Estos dientecitos que están aquí son vertedores triangulares. ¿Cuál es la función del vertedor triangular? Voy a tratar de hacerlo aquí. A ver, déjenme ver con Normalmente se escogen escotaduras a 90 grados, pero si ustedes hacen sería la escotadura, Pueden ustedes escoger escotaduras a otro grado, nada más se calcula el vertedor. Bueno, ¿qué es lo que para qué queremos el vertedor? Bueno, aquí lo que nosotros queremos es de que el vertedor, el agua pase aquí. Y este vertedor lleva aquí unos ojillos para que lo podamos nosotros nivelar. Entonces este vertedor es con la finalidad de que el agua, una vez que pase nuestra mampara, pasa la mampara, entonces circule el agua y pase aquí a través de estos en una forma constante. Y de este lado de la operación o del proceso ya podamos sacar el agua sin estos natas, porque aquí en realidad tendrían que haber algo de natas de grasas, pero sin embargo no, tenemos aquí una planta que normalmente le llaman lentejilla. Entonces esta lentejilla pues es detenida por la mampara, pero aún así no es detenida, yo creo que pasa por completo, porque también vean los dientes de los vertedores los tendríamos que apreciar, y aquí prácticamente se aprecian unas ligeras, pues ahora sí que las puras crestas. Entonces pues esto también es un indicativo de que nos le falta demasiado mantenimiento. Aquí sí podemos ver las paredes de concreto, vean, están las paredes de concreto, de que las lagunas, en este caso de Capulac, pues la laguna la impermeabilizaron con paredes de concreto, ¿sí? Entonces, la lentejilla esta pudiera ser un bioindicador de que el agua está teniendo una calidad, a lo mejor no potable, pero sí una calidad que le está permitiendo a la lentejilla vivir. Pero, pues, para que esta lentejilla viva y en esta abundancia, significa que aquí la cantidad de nitrógeno y fósforo pues está en altas concentraciones, que le está pudiendo permitir a la lentejilla desarrollarse. Vean, no hay nada libre, es un verdadero tapete color verde. Desde lo que platicábamos al inicio, el nitrógeno y fósforo puede ser benigno cuando el agua va a ser a lo mejor para riego, pero cuando nosotros la queremos para otro uso, pues es perjudicial.
Aquí sin muchos análisis, al ver cómo está esto tapizado de lentejilla, pues significa que las concentraciones de nitrógeno y fósforo en las lagunas están siendo muy elevadas. Por lo tanto, estos parámetros no están siendo controlados en la laguna. Bueno, ¿qué parámetros? Los parámetros de diseño que la gran mayoría de los autores maneja son los siguientes. Sería la fotosíntesis, lo que platicábamos a través de la simbiosis entre algas y bacterias provocada por el sol, el cambio del pH por los radicales oxidrilo. Obviamente las dimensiones, la oxidación biológica. Otro parámetro sería la reducción de la DBO. El otro parámetro sería el tiempo de residencia, cuánto tiempo va a estar nuestra agua o cuánto tiempo va a recorrer una partícula de agua que yo agregue aquí, en qué tiempo va a recorrer y va a salir de este lado. Eso sería el tiempo de residencia. Durante este trayecto, esta partícula va sufriendo cambios. Entró aquí con una DBO y va a salir aquí con otra DBO. Otro parámetro fundamental, lo que habíamos mencionado, la profundidad, ¿no? Si son lagunas anaerobias, son profundidades de 3 a 5 metros, y son lagunas facultativas entre 1.5 y 2 metros, y si son de maduración, pues abajo de 1 metro, en lo general, ¿no? Otro parámetro que va a influir es la forma. Aquí depende mucho de cómo hagamos el diseño de la laguna. Puede ser una laguna como la que acabamos de ver en las fotografías, una forma prismática, puede ser una laguna con alguna forma curva o circular. Las formas también va a depender del flujo que vayamos a querer, si va a ser un flujo pistón o si la laguna la vamos a trabajar como un reactor de mezcla completa o un reactor de flujo pistón, o una combinación entre mezcla completa y flujo pistón, que es la teoría más reciente, ¿no? Que la mezcla del agua no se lleva como si fuera un pistón, sino se hace una mezcla y fenómenos de difusión, advección dentro de los parámetros de la laguna. Bueno, vamos a hacer un pequeño break y la tarea de hoy van a ser pruebas de tratabilidad y pruebas de toxicidad. Entonces hay que investigar qué serían las pruebas de tratabilidad y las pruebas de toxicidad. Entonces en 5 minutos, a las 5 entonces, nos vemos para continuar. Vamos a tratar en la sesión que viene, hablar algo sobre lo que sería la modelación matemática de las lagunas, pero bueno, ya lo tocaremos en su momento. Entonces en 8 minutos nos vemos, por favor. Saber es de que los principales fórmulas que intervienen en el diseño, y luego veríamos algunos arreglos de lagunas. Realmente el diseño de lagunas nace en los años 60, finales de los 50, inicios de los 60, y es Tirimurti en el 69, donde hace el desarrollo de fórmulas basadas en principios matemáticos y en conceptos de diseño que se utilizan ya en reactores, y retoma lo que serían operaciones y procesos unitarios para definir más lo que sería un diseño de un sistema lagunar. Entre Timurti y Yáñez hay una serie de investigadores. Citamos a estos porque, digamos, son los que les tocó el cambio más sustancial, ¿no? Ahorita vamos a ver que hay muchas fórmulas donde está Yáñez con otros autores, también está Gloina, otra serie de investigadores como Garry, Pescott, Fries y demás, ¿no?
Entonces Yáñez en el 92 señala que hay una gran diversidad de criterios de diseño, desde las constantes de reacción. Consideran que las lagunas se deben de acercar a un modelo hidráulico, como si fueran los canales, bueno, los que llevaron hidráulica han de haber hecho diseño de experimentos en estos canales de laboratorio, donde podíamos modificar la pendiente, la velocidad, o inclusive a veces hasta la rugosidad, y algunos de estos canales eran capaces de agregarnos una gota de tinta y podíamos medir flujos laminares o flujos turbulentos, o inclusive hasta saltos hidráulicos. Entonces, en estos submodelos hidráulicos, Yáñez trata de basar su visión de cómo pudieran trabajar las lagunas, ¿no? Ya se habla también de dispositivos tanto de entrada como de salida a la laguna y de la influencia que tiene la geometría de la laguna en la elaboración del proceso. Sobre todo cuando hablamos de reactores, por eso una de las tareas era del reactor, del reactor de flujo pistón o del reactor de flujo continuo, o cómo van a ser las reacciones en forma de rebanadas a lo largo de ese mismo reactor, o si va a haber una difusión completa desde un inicio. Entonces, todos estos conceptos son los que se retoman para tratar de bajarlos a modelos o modelos matemáticos que nos traten de representar lo que sería la realidad. Bueno, como yo uso lentes, casi no veo aquí. La primera fórmula es la fórmula de Garrin y Pescott, donde tenemos aquí un valor de, dice aquí lagunas anaerobias. Aquí esta es una fórmula que se utiliza en Sudáfrica, fue desarrollada por Vincent en 1963, y nos habla de que la carga de salida es igual a la carga de entrada, dividida entre una constante, y esa constante es multiplicada por las cargas tanto de entradas como de salidas elevada a un valor n. Tenemos en la siguiente parte las correlaciones de Kawai, donde ellos nos están hablando de que hay una correlación del 0.98 para eficiencias de remoción entre el 60 y el 70%. Sin embargo, estas ecuaciones son totalmente de laboratorio, no se ha visto que tengan una utilidad en la práctica. Vienen posteriormente las fórmulas de Zaidan al-Salem, donde esta fórmula para laguna anaerobia primaria, ahorita hablamos cuál es la diferencia entre laguna primaria y secundaria, pero en la laguna anaerobia primaria, Zaidan y al-Salem suponen que la temperatura del agua tiene que estar entre 14.4 y 27 grados centígrados, y nos hablan de que las cargas volumétricas deben de estar entre 0.091 y 0.153 kilogramos por metro cúbico al día, y un tiempo de residencia hidráulico de 4 a 7 días para poderlas utilizar. En las lagunas secundarias, se les llaman secundarias porque proceden de una laguna anaerobia primaria. Nada más es su ubicación. Si esta fuera la laguna primaria, aquí sería nuestro ingreso del flujo, aquí pasaría a la siguiente laguna, entonces esta laguna también anaerobia, las dos son anaerobias, esta sería la primaria y esta sería la secundaria. Si fueran reactores, el agua entraría aquí, nuestro Q, a este reactor lo que hace es quitarle una gran cantidad de materia orgánica, pasaría con menor cantidad de materia orgánica al siguiente reactor para pasar a otro proceso, ¿sí? Entonces, primaria y secundaria nada más nos están diciendo el lugar que ocuparían dentro del diagrama de flujo, ¿no? Una laguna anaerobia primaria y laguna anaerobia secundaria. Quien recibiría toda la mayor cantidad de carga, pues sería esta,
y a esta ya le tocaría un agua así, con bastante carga, pero mínima, en menor cantidad, porque ya la gran parte fue tratada en esta laguna. Esa es la única diferencia entre laguna anaerobia primaria y laguna anaerobia secundaria. Sin embargo, podrán ver que son diferentes fórmulas. Para la laguna primaria es una y para la laguna secundaria es otra. Inclusive las condicionantes también son diferentes. En la laguna secundaria nos está hablando de 8 días y aquí de 7 días. En la laguna secundaria nos están hablando cargas de 0.078 y en la primaria de 0.153, lo que mencionaba yo, ¿no? Mayor cantidad de carga en la primaria que en la secundaria. Otro criterio para el diseño de laguna anaerobia sería McGarry y Pescott, que esta fue desarrollada en 1970, donde nos habla que el límite de las cargas, de acuerdo a su fórmula, tienen que ser de 375 kilogramos de DBO por hectárea día, y cuando mucho puede llegar hasta 1000 kilogramos de DBO por hectárea día. Y aquí ya vemos a Yáñez, aquí ya está Yáñez, ¿sí? Él también saca una fórmula en el 88, si verán, muy semejantes. Aquí tenemos 400 y aquí 357 por un factor elevado a la T-20. El T-20 ya es la temperatura, lo que mencionábamos hace un rato, ya es la temperatura. Esta temperatura, realmente 1 por 1.099 T a la 20 deriva de otro investigador que se llama Renius, donde Renius nos habla de que la temperatura influye en la velocidad de reacción de todos los compuestos que están dentro del agua. Entonces sí es importante que tomemos en consideración esto, porque si la temperatura a la cual vamos a hacer el diseño la seleccionamos mal, entonces estaría significando que las velocidades de reacción dentro de nuestra laguna no se van a dar. Probablemente necesitaríamos a lo mejor una laguna mayor para darle un mayor tiempo de retención y entonces el efecto de degradación sea el que nosotros andamos buscando. Aquí ya viene Meiring. Meiring también obtiene una fórmula en 1968. Mara y Pearson en 1986 concuerdan con esa fórmula y nos hablan de que sugieren ellos que para una laguna anaerobia y que no produzca malos olores, se sugiere una carga volumétrica entre 100 y 300 gramos de DBO por metro cúbico día, y que el agua debe de tener alrededor de 500 miligramos de sulfatos, y la temperatura debe de ser menor a 20 grados centígrados. Pasamos ahora para las lagunas facultativas. Aquí tenemos la fórmula de Hermann y Gloina, es de 1958. Aquí ellos suponen que desarrollan un modelo matemático basado en una cinética de primer orden y están suponiendo que la mezcla de todos los compuestos en el agua se hace una mezcla compuesta, y hablan ellos que han obtenido valores de remoción hasta del 90%. Y inclusive considerando las temperaturas del mes más frío. Esta ecuación es válida solo para profundidades menores a 2 metros. Y también es muy utilizada cuando nada más vamos a hacer una laguna con una sola celda de facultativas. Aquí no estamos hablando de remoción de patógenos. Gloina en 1976 saca otra fórmula, si ven es muy parecida a la de Hermann, trabajó con Hermann, pero en el Gloin en el 76 saca una fórmula casi semejante. Vean esta, son muy semejantes, donde aquí ya está metiendo otro factor que es el FF'. El FF' nos habla de que el agua no debe de tener concentraciones entre 1 y 500 miligramos por litro de sulfatos, porque si están dentro de estos valores, entonces nos puede ocasionar
que la laguna facultativa, que de hecho no huele la laguna facultativa, en la laguna anaerobia sí llega a tener algunos olores, pero en las facultativas no. Entonces, si nosotros tenemos esos valores de sulfatos, puede ocasionarse algún desprendimiento de olor. Pasaremos al modelo en equilibrio continuo y mezcla completa, ¿sí? Aquí está la fórmula. Se considera, en este modelo matemático, considera que toda la mezcla de contaminantes se hace por completo en toda la laguna, que no existe una sedimentación de sólidos, por lo tanto tampoco hay una eliminación de la DBO asociada a los sólidos sedimentados, y la reacción que se provoca, o la velocidad de reacción, es una velocidad de primer orden y depende de la temperatura. En esta fórmula no se considera factores como la evaporación y la infiltración. Después viene Marais. Marais, en los años 66 al 70, incorpora en el proceso de las lagunas facultativas la influencia del lodo anaerobio. También él considera que es un modelo de mezcla completa con una cinética de primer orden. Y él ya incluye estos valores de IP, que están aquí al final, IP, SP e IS, que son los que él consideró para que se nos provoque este fenómeno de mezcla completa. Posteriormente pasaremos a, bueno, seguimos con las lagunas facultativas. De nuevo, McGarrin y Pesco, de 1970, sacan esta otra fórmula, donde ellos estudian esto en climas tropicales o templados. Entonces ellos sugieren que para climas templados sea 10.35 más 0.725 por un factor lambda, que es un factor de transferencia. Y también esta fórmula pues nada más es aplicable para cargas para cargas hidráulicas entre 50 y 500, y unas cargas orgánicas de 16.4 a 20 de dBO por hectárea por día. Si nosotros le agregáramos una mayor cantidad de carga superficial máxima, entonces esta fórmula ya no nos da los datos adecuados, por lo cual pudiéramos decir que la laguna estaría en situación de falla. Si nosotros le metiéramos más cargas, entonces esta laguna, lejos de ser facultativa, se nos convertiría en una laguna anaerobia. Posteriormente, Yáñez, en el 79, 80 y 88, define esta otra fórmula para el cálculo de las lagunas facultativas. Habla de una lambda máxima y nos dice que el valor de carga máxima para esta fórmula debe de ser de 357.4 kilogramos por dBO hectárea por día. No puede ser más por la presencia de amoníacos. Posteriormente viene Tirimurti en 1969, que es esta fórmula. Él habla acerca de un balance de masa. Considera que la laguna va a trabajar como un reactor de flujo laminar tipo pistón, ¿sí? Entonces esta fórmula retoma parte de los supuestos que hizo Genner y Wilhelm, que son las primeras fórmulas que vimos. De ahí él toma estos conceptos y los trata de aplicar a lo que sería una laguna facultativa. Nos habla aquí ya de un factor K, donde este factor él habla que debe de estar entre punto 17 y punto 20 para lagunas facultativas y de punto 13 a punto 16 para lagunas de maduración. Aquí él también ya nos empieza a hablar del fenómeno de dispersión de los contaminantes dentro de la laguna. Y luego ya viene aquí una nueva teoría, que es el modelo dinámico de Fries y Meredith, donde ellos nos hablan de que aplicando el principio de conservación de masa,
tenemos fenómenos de difusión, de advección, de suspensión, de resuspensión, de reacción, y en direcciones en X, Y, Z. En algunos casos simplifica estos valores, principalmente los valores de Z, de tal manera que se queda en un solo eje, y llegan a tenerse alrededor de 12 ecuaciones de diferenciales, las cuales no son lineales, tienen exponentes. Entonces, para resolver esto, tenemos que hacerlos a través de métodos numéricos, meterlos a la computadora, y es muy complicado porque nosotros tendríamos ya tener valores diferenciales tanto de sustratos, de algas, de bacterias, de nitrógenos orgánicos, nitrógenos amoníacales, fósforo orgánico, fósforos inorgánicos, carbones inorgánicos, cuál es la alcalinidad, cuáles los sólidos de fondo, y luego todo eso cómo influye la velocidad. Se supone una velocidad de trayecto desde la entrada de la laguna hasta la salida, y luego todavía esto se modifica por el efecto de la temperatura. Entonces se vuelve un ejercicio matemático muy interesante, pero muy complicado en la práctica para poderlo llevar a cabo. Efectivamente, el modelo dinámico pues es realmente lo que se está trabajando hoy en día en la cuestión de modelación de contaminantes. Definitivo, es lo más avanzado que hay, pero sí, al meter tantas variables se vuelve muy, muy, muy complejo. Las lagunas de maduración. Recordemos que aquí en las lagunas de maduración lo que queremos son eliminar principalmente los coliformes. Entonces aquí existe el modelo de mezcla completa para una sola laguna y lagunas en serie. Las lagunas en serie pues van conectadas una tras otra como las series de las foquitos, ¿no? Aquí Marais en el 74 nos habla de esta constante de decaimiento, donde consideran que el fenómeno de dispersión se está alcanzando en un reactor de flujo laminar tipo pistón. Entonces todos los fenómenos de mecanismos, principalmente de coliformes y todos los químicos que estén dentro del agua, se ven afectados por un fenómeno de dispersión convectiva en la dirección del flujo, y otro en una difusión molecular axial. Entonces nos da esta fórmula, y finalmente llegamos al decaimiento bacteriano, que fue investigado en el 74 por Gamenson. Entonces, un proceso lagunar debe de estar formado por una laguna anaerobia, básicamente una facultativa, y luego una de maduración, para que en cada una de ellas estemos quitando cargas contaminantes. En la laguna anaerobia vamos a quitar la mayor cantidad de carga orgánica, y vamos a tener presencia de bacterias que viven en condiciones anaerobias. Principalmente vamos a desglosar nuestras cargas orgánicas en ácidos grasos, que esos se van a convertir en acetatos, vinagres, y va a haber emisión de CO2 y principalmente metano. En las lagunas facultativas lo que vamos a tener es una depuración, donde ya va a intervenir las algas, la simbiosis que hablábamos, algas y bacterias. Ya vamos a tener una presencia muy fuerte de oxígeno, que nos va a ayudar a hacer la oxidación de la materia orgánica, y parte de esa materia orgánica por oxidación química la vamos a desaparecer, pero parte va a ser utilizada como sustrato para las bacterias. Y la última parte, que va a ser la laguna de maduración, donde hablábamos de la luz ultravioleta del sol, y aquí prácticamente ya no va a haber nutrientes. Entonces la gran cantidad de bacterias que lleguen aquí ya no van a tener que comer, van a estar afectadas por los UV del sol, y vamos a tener una caída fuerte del crecimiento bacterial, que aquí lo que nos importa son eliminar los coliformes. Aquí tenemos otras fórmulas también para las lagunas de maduración. Estas ecuaciones están considerando el fenómeno de dispersión. Fue desarrollada por Fisher en 1967, por Liu en 1977, por Prasser
Ibratari en 1985, Yáñez en 1988, Sáenz en 1992 y Aguwamba en 1992. ¿Sí? Bueno. En el ejercicio que vamos a hacer, como la Comisión Nacional del Agua nos solicita que apliquemos a Yáñez, entonces haríamos el diseño del sistema lagunar siguiendo las fórmulas de Yáñez. Esto no se preocupen mucho, lo van a tener en su presentación, pero ya en el ejercicio nos abocaríamos a las fórmulas de Yáñez. Bueno, como resumen pudiéramos decir que a pesar del gran número de investigaciones sobre lagunas, hay una discrepancia en la relación de los coeficientes de las ecuaciones y los criterios de diseño, debido a que hay un gran número de variables existentes en el proceso, lo que hablábamos hace un rato sobre el modelo dinámico. En un modelo estático, en un principio de conservación de masas, se puede analizar, pero todo está estático y la realidad es que no, porque una gota de agua que entra en el inicio de la laguna tiene que salir al final, entonces se nos convierte en un proceso dinámico donde el estudio de los fenómenos de difusión, advección, oxidación, resuspensión, tienen que analizarse pues prácticamente en los tres ejes. Las investigaciones nos han llevado a la fecha a tratar de eliminar un eje y a veces hasta dos, pero seguir conservando un modelo dinámico. Y pudiéramos hablar de que los parámetros más utilizados para el diseño de las lagunas pues serían la oxidación biológica, la profundidad, la difusión, la reducción, el tiempo de residencia, la dispersión, la fotosíntesis y la temperatura. Bueno. Vamos a pasar a ver los arreglos. Este es un sistema de ruta alterna de lagunas anaerobias. Esta sería nuestra entrada de las lagunas. Las Gs son compuertas. Entonces, aquí yo tengo un sistema dividido en... Tenemos aquí un sistema dividido en dos. Entra el agua a nuestra laguna anaerobia, se hace parte de la depuración y entra la facultativa para pasar a la de maduración. Entra por este lado el agua a la anaerobia y pasa a la facultativa. Tenemos dos trenes, casi siempre es aconsejable tratar hacer todos los diseños en dos trenes, porque nos permitiría hacer mantenimientos en unos y estar haciendo algunas correcciones en los otros. En algunos casos también se considera esto porque vamos a hablar a lo mejor de una zona turística. En una zona turística, cuando estén los turistas, se nos llegan a presentar a lo mejor una carga orgánica muy fuerte. Entonces pudiéramos en su momento utilizar la laguna A1 y la laguna A2, y entonces, dependiendo de cómo haya sido el diseño, ¿no? Pero ahorita vamos a suponernos que las facultativas, estas, tienen capacidad para podernos, cada una, tratar el agua que en demasía que provocar el turismo. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Pues nosotros enviaríamos el agua a la A1, perdón, a la A2, y la meteríamos a la facultativa, la metemos a la 1 y entraría a la facultativa, suponiendo que me estuviera llegando una mayor carga orgánica por la presencia de turismo. Entonces, el tener esta serie de compuertas y el tener los dos trenes me da una flexibilidad para la operación, que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el diseño, la operación del sistema de tratamiento. Si yo nada más tengo un solo tren de tratamiento, estoy muy limitado. No pudiera yo en su momento, como aquí, utilizar dos reactores, que sería este y este. Aquí yo puedo enviar el agua por acá y enviarla aquí, y la otra agua por este lado y enviarla para acá.
Entonces sí es muy importante casi siempre tratar de tener 2 trenes de tratamiento o 3 trenes o 4 trenes. Desgraciadamente en lagunas muy pequeñas, estamos hablando a lo mejor de lagunas para comunidades de 3,000 habitantes hacia abajo, pues ahí también las condiciones de variación de gasto van a ser muy improbables. Entonces pues ahí sí pudiéramos a lo mejor trabajar un solo tren, pero ya en comunidades, no sé, de 8,000, 10,000 o 12,000 habitantes, lo más recomendable es que usemos 2 trenes de tratamiento. Aquí tenemos otro sistema de arreglo. La A es la anaerobia, la F es la facultativa y la M es de maduración. Este es el modelo clásico, ¿no? La laguna anaerobia, la laguna facultativa y la laguna de maduración, ¿sí? Pudiéramos tener nada más la laguna anaerobia, también es válido tener la laguna anaerobia y luego 2 lagunas de maduración, también es válido. Esta es la que les comentaba, por cuestiones también de turismo. Tenemos una laguna anaerobia, una laguna anaerobia 2 y una laguna anaerobia 3, y tenemos una sola facultativa y una de maduración. Pero este arreglo me permite a mí darle flexibilidad al sistema. Me llegan más cargas orgánicas, puedo utilizar la laguna A1 o puedo utilizar la laguna A2 o en su momento hasta la laguna A3. Con esto elimino una gran cantidad de materia orgánica para que cuando llegue la facultativa, pues ya la facultativa haga su trabajo sin muchas cargas. Pudiéramos nosotros eliminar las anaerobias y poner una laguna aireada. Recuerden que las lagunas aireadas son aquellas en las que le estamos metiendo oxígeno a la laguna a través de medios mecánicos, ¿no? Estos flotadores que vimos en una presentación, estos flotadores que estaban sosteniendo un motor, y este motor en algunos casos succiona agua de la misma laguna y lo mete a presión, y eso hace que arrastre una serie de burbujas al fondo, o simple y sencillamente un motor con una paleta, la cual a través de que gire rápidamente está haciendo que se inyecte el agua a la laguna. Entonces pudiéramos sustituir las anaerobias por una laguna aireada, posteriormente la facultativa y luego la de maduración. O inclusive pudiéramos sustituir la laguna aireada un reactor anaerobio, llámese de flujo ascendente, de flujo descendente, un filtro anaerobio también de flujo ascendente, flujo descendente, una simple fosa séptica. Pudiéramos meter aquí cualquier otro reactor o cualquier operación unitaria y pudiéramos tener nuevamente este arreglo, ¿sí? Facultativas y de maduración. Pudiéramos también hacer recirculación de lagunas, pero lo que mencionábamos, lo que perseguimos nosotros es no utilizar motores para no elevar los costos de operación. Entonces, bueno, es necesario que se conozca, pero salvo que pudiéramos minimizar estos costos, pues sería posible utilizarlo o recomendable. Entonces entra aquí el agua a la laguna, sacamos caudal y lo recirculamos. Tiene su ventaja porque lo que nosotros saquemos aquí van a ser ya bacterias que van a estar adaptadas, y con la recirculación a la línea de entrada lo que estaríamos haciendo es que estas bacterias ya adaptadas al medio van a entrar aquí, y aquí esto nos va a favorecer más el proceso de depuración. Aquí tenemos también un equipo de bombeo donde estamos haciendo la recirculación, pero ya desde la segunda laguna. Miren, aquí está la laguna 1, la laguna 2, o inclusive hasta desde la laguna 3. Como se ve aquí, esta operación del sistema lagunar está en paralelo, y aquí se aprovechó hacer una de serie y otra en paralelo, ¿sí? A través de recircular el agua con las bombas. Bueno, esta tablita se las dejé
para que vieran cuáles son los factores de diseño y eficiencias en una laguna hecha en Estados Unidos, en California. Vean ustedes el caudal que se está manejando, 1.892 metros cúbicos al día, con un caudal promedio de 1.500. La carga de DBO, 390. Tiempo de retención, 19 días. En 1.2 hectáreas. Profundidad, 3 metros. Ustedes, la laguna, esto es para la laguna primaria o la laguna anaerobia. Para la laguna aerobia, 1 metro, 2 hectáreas y 10 días. Ya llevamos acá 19, anoten aquí, 19, aquí llevamos 10 y aquí llevamos 15, ¿no? Esto nos va a dar, ¿qué? 34 días. En 34 días ya estuvo el agua tratada. Ahora vean la salida. Entró con 300 y está saliendo con una DBO de 15. En la cuenca del Alto Atoyac nos están pidiendo en el tramo entre la Volkswagen y la presa Valsequillo que descarguemos 20 miligramos de DBO. Entre la Volkswagen y San Martín, 30 miligramos de DBO, y hacia arriba, en donde empieza prácticamente a nacer el Atoyac, pues podemos tirar hasta 40 de DBO, ¿no? Pero bueno, vean ustedes, un sistema lagunar es capaz de darnos 15 miligramos de DBO en la salida y 20 de sólidos suspendidos totales. Pero sí, requerimos 34. Y si habláramos por hectáreas, sería 1.2 más 2.1 serían 3.3 más 1, 4.4 hectáreas. Entonces 4.4 hectáreas para entrar con 300 de DBO y salir con 15. Los sistemas lagunares, pues en Estados Unidos le están entrando muy fuerte desde los años 80, más bien desde la crisis petrolera de los 70, y la mayor cantidad de lagunas se encuentran en el lado oeste de Estados Unidos. En parte porque pues también es una zona un poco árida, la temperatura también es favorable y también hay escasez también de recursos hídricos en esa zona, ¿no? Entonces están tirando por este tipo de tecnología que sí les permite recuperar estos caudales, ¿no? Con unas DBOs de 15, pues ya prácticamente la puede uno meter a la agricultura, ¿no? Si se diseñan bien los sistemas de desinfección, pues sin ningún problema todo este volumen de agua puede ser reutilizable. Aquí está otro sistema avanzado de lagunas. Aquí ya está un poquitito más rebuscada la situación. Este sería el perfil de la laguna. En esta parte es donde se está haciendo son los pozos de sedimentación o de fermentación, los equivalentes a los anaerobios. Estos. Posteriormente, a través de una serie de compuertas, pasarían a las lagunas facultativas. Lo voy a señalar con otro color, como que serían estas las lagunas facultativas. Estas. Para pasar las lagunas de sedimentación. Serían estas, y luego para pasarlos a una laguna de alta tasa. Y aparece el laberinto, pero bueno.
Entonces, como verán, nuevamente aquí le estamos viendo dos sistemas, ¿no? Este es 1 y este es 2. ¿Sí? Entonces tenemos pozos de fermentación o los anaerobios, luego las facultativas, las de sedimentación y las de alta tasa. Este es un sistema donde ya estamos incorporando otro tipo de cosas. Vean, aquí entra el agua residual. Vamos a escoger otro color. Entra aquí el agua residual. Tenemos aquí, ya estamos hablando de un digestor anaerobio, vean. Tenemos aquí el digestor anaerobio. Tenemos la laguna, que sería alrededor. Pasamos a una laguna de gran producción de algas. Una laguna de sedimentación para quitar las algas. Y luego, ¿qué creen? Miren, esto es muy importante. Pasamos a un wetland, a un humedal, para descargar a fuentes superficiales o para riego. Aquí ya tenemos también un rebombeo, ¿sí? Vean, de la laguna esta hacemos una recirculación de gasto. De la laguna de cimentación de algas hacemos también una derivación, y aquí hacemos una derivación para separar las algas por flotación a través de inyectarle aire al agua. Le cambiamos a través del aire la densidad y entonces los materiales que están ahí sueltos tienden a flotar, y de nuevo aquí hacemos una recirculación para el digestor anaerobio interno. Del humedal, vean el agua. El humedal puede pasar al filtro de arena o del filtro de arena hacia acá, y de ahí lo llevamos a un proceso de desinfección que puede ser UV, ser ozono, y ya es el efluente apto para cualquier uso. Entonces, pues esto es lo más avanzado que se tiene, este tipo de sistemas lagunares combinados con otras operaciones y procesos unitarios, que fue la tarea que se dejó, pues nos están dando ya una calidad de agua, riego, para inyectar las fuentes superficiales, o inclusive para poder, como aquí lo dice, apta para cualquier uso. ¿Sí? Si le metemos aquí ya la desinfección, a lo mejor yo le agregaría aquí carbón activado. Hacerle aquí un filtrito de carbón activado al de la arena, y pues ya estaríamos seguros que ya nos podemos tomar esa agua. Carbón activado con un filtro de arena de alta tasa, y a lo mejor rayos UV y ozono, y su gotita de cloro para no fallar. Bueno, pruebas de tratabilidad y toxicidad sería la tarea, y pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas.